Shebe Bakasha, amados Sahim, tomen asiento, amados Sahim, amadas Sahayot. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha claro? Bendito Yahshua HaMashiach. Yahweh es bueno y su compasión es para siempre. Vamos a dar inicio entonces. Bendito Yahweh Sebaot, es un gozo estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con el libro de Jeremías. El día de hoy vamos a ver partes muy importantes del libro. Vamos a concluir el capítulo 2, introducción al capítulo 3, y vamos a ver varios puntos muy importantes en el estudio del libro del profeta Jeremías para poder ir comprendiéndolo cada vez de mejor manera. Vamos a abordar el capítulo 2, el 3, y en estos 40 días de Teshuvah nos hará muy bien reflexionar en todo ello, porque lo que hace el profeta Yirmiyahu es un llamamiento a la Teshuvah. Vamos entonces a entrar de lleno al texto, y para los Sahim que nos acompañan de lejos, ya leímos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y idealmente todo el libro de Jeremías para poder ir más ligeros y no tener que regresar al contexto en la Tanakh, sino ya tenerlo fresco y poder darle seguimiento al estudio de mejor manera. Retomamos, el profeta Jeremías empieza a profetizar precisamente en el territorio de Judá, y es importante recordar esto, sobre todo en esta etapa que vamos a estar viendo, el capítulo 2 y 3, alrededor del 627 antes de Yahshua HaMashiach y hasta la caída de Jerusalén en el 586 antes de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver el capítulo 2, el capítulo 3, y es la primera parte de lo que se llama el llamamiento, el ministerio. Cuando hablamos del ministerio es el llamamiento que Elohim Yahweh le ha dado a la persona. Esto es importante comprenderlo. Cuando hablamos de ministerios, hablamos de un llamamiento que Elohim Yahweh da. El Eterno siempre nos llama con un propósito. Nunca Elohim Yahweh llama a alguien sin darle un propósito. Y ese propósito es lo que se conoce como el ministerio. En este caso, Elohim Yahweh habló con el profeta Jeremías, la dabar de Yahweh vino sobre él. Para eso ya vimos los primeros temas que van de la mano con el libro de Devarim. Y hay un ministerio, hay una misión, hay un propósito. Y es sobre todo durante el reinado de Josías, del cual vamos a hablar un poquito más ampliamente en el transcurso del estudio del libro. Y aunque Josías impulsa una gran reforma, de hecho lo vemos como un gran reformador, un rey que hace muchos cambios, que empieza a centralizar el servicio en Jerusalén, que le dice al pueblo: dejen de hacer sus propios ídolos, dejen de congregarse en sus propias casas, dejen de hacer esto. Obviamente hay una oposición, y precisamente Jeremías percibió pues que el cambio era superficial. Elohim Yahweh le revela a Jeremías que el cambio es superficial. Obviamente, políticamente, ya hemos hablado de ese contexto, Judá estaba atrapada entre Egipto y el nacimiento del imperio neobabilónico, la nueva alianza de Babilonia con los medos, y las implicaciones que esto tenía. Espiritualmente también el pueblo había caído en una mezcla religiosa con sus propias creencias, con las creencias de los pueblos. Había una mezcla donde el pueblo de Judá, en este caso, había mezclado la Torá con las creencias de los pueblos con los que se había mezclado, cosa que va a empeorarse cuando vayan a Babilonia precisamente. De hecho, la mano sirofenicia, generalmente para los que nos ven de lejos, es la mano que tiene un ojo adentro, el hilo rojo y muchas otras cuestiones fueron, aún el Talmud de Babilonia, fueron tomados de una mezcla de la Torá con las creencias de Babilonia, y se hicieron unas mezclas de las cuales el Mashiach Yahshua reprueba completamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, no hacer esas mezclas, no hacer eso. Por eso todavía estamos lejos de ese momento, pero por eso hablo fuertemente en contra de la fiesta de las lumbreras, aunque estamos lejos todavía de ello. Pero no es de ahora, es una mezcla, es un sincretismo, se combinan las cosas que no son de parte de Elohim con la Torah, con las cosas que son, y se hace una mezcla. Y se crean fiestas como la Navidad, como las lumbreras en casa de Judá, mal llamado Hanukkah. Eso no es Hanukkah, ya hemos hablado de lo que es Hanukkah verdaderamente. Y se hacen mezclas de todo este tipo de cuestiones. Y a la gente se le hacen bonitas y se le hacen agradables, obviamente, porque tienen una mezcla como tal.
Después vamos a hablar un poquito más de ello. No es el tema en este momento, pero sí es importante recordar que Elohim Yahweh nos dice que no le agreguemos a la Torá ni le quitemos a la Torá. Entonces, esta parte es fundamental. Vemos esa mezcla que se da, y aunque Josías trata de hacer lo que políticamente puede, vamos a ver que se encuentra siempre en un combate entre Egipto y Babilonia. Obviamente el pueblo está completamente apartado de la Torá, se ha mezclado, se ha paganizado, se ha mezclado con creencias, por eso no es cosa nueva que la gente quiera guardar Torá o guarde Torá y de repente empiece a mezclarse con las cosas que no son de la Torá, que no vienen de Elohim, y se empiecen a crear estas nuevas mezclas, por así decirlo. Pero seguía dependiendo de los vales. Bueno, ¿qué son los vales? Obviamente en el término más estricto de la palabra son los dioses cananeos que prometían prosperidad y fertilidad, paz y prosperidad. Y esta paz y prosperidad para pecar, eso es importante. En la Torah no hay ningún problema con tener shalom y tener prosperidad. El problema es que estos baales, dice, vas a tener paz y vas a tener prosperidad, aunque andes en la dureza de tu propio corazón, aunque peques, aunque transgredas. Ese es el problema de los baales. Quita el requerimiento básico que es la kedushá. Quita el requerimiento básico que es la fidelidad a guardar los mandamientos de Elohim Yahweh. Quita eso. Y entonces la gente se ve inclinada y dice, bueno, este Dios me ofrece riqueza, prosperidad, etcétera, sectas de la prosperidad, me ofrece riquezas, me ofrece todo y no tengo que hacer absolutamente nada más que creer en Él y hacer una especie de sacrificio de algún tipo. Y la kedushá, la santidad, la fidelidad, el pacto, no hay necesidad de nada de eso. Y entonces de eso está lleno este mundo. Estaba lleno Judá, sí, Judá, que era el único lugar que en aquel momento había la Torá, estaban los escritos, estaba la Torá. No es como ahora que hay Biblias en cada país, hay traducciones, hay diferentes Biblias a disposición, hay Biblias en hebreo, etc. Si en Judá se dio esto, ¿cuánto más ahora en el mundo entero se está viendo todo esto? Por lo tanto, entonces esta mezcla se vuelve eso, un deterioro espiritual para Judá. Y en este caso adoraban a Yahweh en el templo, pero saliendo del templo dependían de sus baales. Es decir, cada Shabbat iban al templo, literalmente, se congregaban, el rey Josías, todos muy contentos, aquí estamos, pero salían del templo de Jerusalén e iban a buscar a los baales, iban a buscar a sus señores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como parte de lo que habla Jeremías están traicionando a Elohim. Lo vamos a ver con más calma en el capítulo 3. Entonces, aquí ya lo hablamos la semana pasada, Jeremías presenta un Riv, Resh Yod Vet, Riv, un pleito legal, una demanda legal en contra de un pacto violado, donde precisamente Elohim lleva a su pueblo al juicio por romper el pacto que había hecho, el pacto matrimonial. Vamos a ver varios puntos. Veíamos la semana pasada, en los temas anteriores, como breve resumen, las cisternas rotas contra las aguas vivas. Aquí vemos que el término tov, lo bueno, es lo que da vida, aquello que funciona para que la persona sea íntegra. Entonces, la integridad, lo bueno da shalom, lo malo no da shalom. Si una persona se roba dinero, no va a tener shalom. Si una persona adultera, no va a tener shalom. Si una persona no guarda los mandamientos de Elohim Yahweh, no va a tener shalom. Porque solo lo que es tov, solo lo que es bueno, da shalom. Lo malo no puede dar shalom. Por eso dice la Tanaj que el perverso nunca tendrá shalom. Aunque parezca que le va bien, aunque parezca que prospera, aunque parezca que publique en redes sociales, aunque haga lo que haga, no tiene shalom. Su conciencia lo persigue.
sus malos hechos lo persiguen, sus robos, su adulterio, su pecado le persigue continuamente. Y eso es algo que debemos de comprender claramente. Nadie que hace lo malo tiene shalom. Tiene integridad plena en su alma, en su corazón. De hecho, al pecar se rompe la integridad. Es tan sencillo como que la persona cuando peca se rompe su integridad. Por lo tanto, no es shalamim, no es completo, no es íntegro. Y por lo tanto, no puede tener shalom. Esto es importante. Ahora, en Jeremías 2:13, hablamos un poquito de ello la semana pasada, se encuentra esta metáfora. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas. Es el tema que vimos la semana pasada en el capítulo 2 de Jeremías, que lo pueden encontrar en la sección de Jeremías. Entonces, en el árido calor del verano y en el árido calor de Eretz Israel, una fuente de agua viva, un manantial, es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre tener vida y seguir adelante o morir física y espiritualmente. Entonces, Elohim es esa fuente de bien, Elohim es esa fuente de agua, Elohim es esa fuente de vida, el manantial que nunca se agota, la Torá es ese manantial. Mientras tanto, Israel, Judá en este caso, busca el bien, busca lo bueno en fuentes alternativas, en ídolos, en alianzas militares, en buenos negocios, en partidos de X o Y, en salas de cine o de teatro, etcétera, 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 y busca en otras cosas la shalom, la paz. Sin embargo, Jeremías advierte en el 2:19, conoce pues y ve cuán malo, y amargo es haber dejado a Yahweh. Entonces, ya vimos que lo verdaderamente bueno solo se recupera reconociendo la esterilidad de las fuentes muertas. Por eso cuando una persona quiere guardar la Torá pero seguir en videojuegos, guardar la Torá pero seguir en fiestas paganas, guardar la Torá pero seguir, no es posible. Es lo que hacía Judá, es acudir a los Baales y acudir a Elohim. Y la gente piensa que eso es bueno porque se está buscando, entre comillas, a Elohim, a Yahweh, a Dios, y no lo es. Es peor todavía, porque la persona piensa que puede conciliar el pecado con la Kedusha. Piensa que puede conciliar el servir a Yahweh con el servir a los Baales. Y esto lo hizo Judá por muchos años. Por eso el profeta Jeremías está repudiando eso. Y es algo que debemos tener y nos abre el entendimiento hasta el día de hoy. Mucha gente piensa, es que el Roe Elmer o aquel Roe o aquel pastor, etcétera, habla en contra de esto porque lo sataniza todo. No es eso. Es que todo es malo para la gente. No es eso. Es que debemos poner las cosas en su lugar. Tenemos que hablar claramente. Lo he hablado anteriormente. El cine es una forma de propaganda. El teatro, todo esto era una forma de propaganda que los reyes utilizaban para entretener y para enseñarle al pueblo lo que ellos querían presentarles. Porque detrás de todas estas megaproducciones hay una intención económica, hay una intención política. Es lo que la gente no comprende. No lo comprende. Detrás de todo esto hay grandes inversiones, grandes capitales que tienen una intención política. Decirle a la gente cómo debe pensar, decirle a la gente cómo debe sentir, decirle a la gente qué es lo bueno, qué es lo malo, etc. Y si la persona no tiene Torah, porque obviamente no va a tener Torah si va a buscar esos lugares, es susceptible a caer a eso. Pongo un ejemplo. Claro. Una persona que no tiene principios claros en la Torah y le presentan una película donde robar, qué sé yo, televisiones, carros, lo que sea, es algo bueno. Es algo bonito, que los ladrones son buenos y que la gente violenta es buena, etcétera, que la guerra es buena, que Rambo y que Rocky y que esto y que son los buenos y que aquel es el malo. Obviamente tiene una agenda política. Si tú ves todas las películas que hayas visto, las analizas, verdaderamente las analizas, las piensas. No simplemente apagas tu cerebro y te sientes y ves y ya no
realmente ves de antemano el comercial que está detrás, la intención política que está detrás, el mensaje político que está detrás. Y todo eso se ve en la iluminación, en las sombras, en la música, etcétera, 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 etcétera. Pongo un ejemplo sencillito, uno que recuerdo fácilmente. Hace muchos años salió una película de tiburón, tal vez alguno de ustedes la vieron. A partir de esa película empezaron a matar muchos tiburones, a matarlos, aunque no eran peligrosos, aunque no eran ese tipo de tiburones, pero a partir de una película empezaron a matar tiburones que ni siquiera eran carnívoros, que ni siquiera comían gente, que ni siquiera atacaban a la gente, empezaron a hacer una matazón de tiburones. Entonces, la película tiene la intención de impactar al televidente de una manera que lo lleva a cometer acciones, lo lleva a cometer transgresiones, pecados, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pudiéramos ir con muchas películas de todo tipo. Y es ahí donde debemos de comprender precisamente, no solo en el cine tiene su origen en el teatro tiene su origen precisamente en las zarzuelas y otro tipo de obras que tienen el mensaje. ¿Quiénes pagaban esto? Los grandes capitales con una intención de por sí. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. Realmente, como dice la Tanaj, examinemos el espíritu, examinemos qué es lo que está moviendo las cosas, examinemos qué es lo que está detrás de todo ello. Entonces, es muy importante el comprenderlo para no caer en cisternas rotas, precisamente, y buscar en algo que no puede satisfacer el alma, buscar esa satisfacción. Seguimos. Vemos también términos claves en el libro de Jeremías. Uno es emet, verdad. De ahí viene la palabra emuná, firmeza. Cuando una persona tiene emuná, ponlo ahí en tus notas, cuando una persona tiene emuná, tiene firmeza. Si una persona no tiene emuná, no tiene firmeza, no está firme. No está firme. La emuná quiere decir que hay una firmeza. Y esa firmeza está puesta en la emet, en la verdad. Si una persona pone su emuná, pone su confianza en la mentira, pues se va a desviar, va a caer, porque no tiene firmeza, porque no es verdad. Y también en la fidelidad, de ahí viene emuná, precisamente. Por eso cuando hablamos de fe en la Biblia, que la salvación es por fe, sí, la fe es la firmeza que la persona tiene en la palabra de Elohim. Por lo tanto, si tiene firmeza, guarda la palabra de Elohim. Si pone su confianza en la verdad, guarda los mandamientos de Elohim, porque es fiel. De ahí viene también emuná a su palabra. De ahí viene también el amén, el omen, el afirmar con certeza, con veracidad y con plena confianza. Eso es uno. Vemos también, lo vimos la semana pasada, Jebel o Jebel, vanidad, algo que es un soplo, algo que es una ilusión, algo que es vano. Y Gesed, el amor leal, y de hecho vamos a hablar de ello un poquito más adelante el día de hoy. Entonces Elohim comienza recordando al pueblo de Judá: me acuerdo de ti, de tu Gesed, de tu fidelidad, de tu juventud, de tu Gesed. Cuando dice de tal manera amó Elohim al mundo, es decir, Gesed, es el término Gesed. Se acordó del pacto que había hecho. Se acordó del pacto. Desde Noah, desde Adán hasta el día de hoy. Me acuerdo de la Gesed, de tu juventud, del amor de tu desposorio. Y después dice, lo vemos ahí en Jeremías 2:2, ya lo estudiamos, en el pacto de Sinaí fue ese matrimonio basado en la verdad, en el amor de Elohim, en la Gesed de Elohim hacia su pueblo y de su pueblo hacia Elohim. Sin embargo, el pueblo se fue tras la mentira, se fueron tras Jebel, la vanidad, y por lo tanto ellos se hicieron vanos.
Por eso una persona que su mente está en cosas vanas, todas sus palabras son vanas. Habla de carros, habla de cosas pasajeras, habla de todas sus palabras siempre. Por eso en la Tanaj, en la Torah, en la Tanaj, en los profetas, se prohíbe en Shabbat hablar nuestras propias palabras. Si de por sí la persona habla palabras vanas, hay muchas palabras vanas, dice, por lo menos en el Shabbat, no hables tus propias palabras, no andes en tus propios caminos, no andes en cosas vanas. Por lo tanto, la verdad, ya lo hemos visto, no es un concepto abstracto, no es como dice, cada quien tiene su verdad. No, cada quien cree tener su verdad, es otra cosa completamente diferente, pero la verdad es emet, es verdadera, es confiable, es inquebrantable. La verdad no depende de lo que tú opines o de lo que yo opine, de lo que tú pienses o de lo que yo piense. La verdad no depende de eso. Por eso hablamos durante Rosh Hodesh de el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, el solsticio de verano, el solsticio de invierno. Eso no depende de que tú opines o no opines, eso es, eso existe. La luna llena no depende de que tú opines o tú creas, existe. La luna nueva no depende de tu opinión ni de la mía, existe. Es importante comprender todo esto. Lamentablemente la gente todavía vive, y sobre todo esta humanidad, piensa que todo debe depender de su opinión y no es así. No es verdad. Hay cosas que son emet por sí mismas y no dependen de la opinión de nadie. Y es ahí donde nosotros debemos de tener esa conciencia para buscar emet precisamente. Por eso esta parte es fundamental. No es algo abstracto, no es como que cada quien tenga su verdad. No, solo hay una verdad. No hay como que alguien diga, bueno, para mí el no congregarse, eso es lo que dice la Escritura. Y otro diga, no, es congregarse. No, solo hay una verdad. Y la Tanaj es clara. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Punto. Fácil, sencillo. Obviamente quien le quiera dar 1000 vueltas, le puede dar las vueltas que quiera y va a llegar a su verdad, entre comillas, pero no es la verdad, es Hebel, es vanidad, no es cierto, no es cierto. Porque los mandamientos de Elohim, hay quien dirá, la circuncisión ya pasó, ya no hay que circuncidarse. Es mentira, no es emet. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Elohim nuestro no pasarán. Por lo tanto, la circuncisión, el Shabbat, las fiestas, siguen adelante. Eso es emet, eso es verdad. Y es algo que vemos aún en el milenio. Tan es verdad y tan es emet que en el milenio se guardará el Shabbat y las fiestas. Entonces, no han pasado. Es una mentira. Quien diga que ya pasó el Shabbat, las Madim, la Brit Milá, el comer kosher, está mintiendo. Y no puede decir, es que esa es mi verdad. Para mí, no existe eso. No existe. Es ahí donde debemos tener mucho cuidado para que la persona no caiga en esa mentira, en ese engaño. Hay quien ya está en eso, pero que tú no caigas en ese engaño. Es importante el ir recapitulando porque, precisamente como dice el Brit Hadashah, hay gente que toma la escritura, la tuerce para su propia destrucción. La tuerce para su propia destrucción y la tuerce de tal manera que le convenga, pero lo lleva a destrucción. Por lo tanto, la fidelidad es al pacto, a la davar de Elohim, a la palabra de Elohim. Israel persiguió la vanidad, el aire, lo que quiso, lo que lo movió. Y Jeremías está usando aquí una forma muy sarcástica, el adorar al vacío. Judá se vuelve al vacío, pierde su identidad, vive en el engaño, vive en Sheker, lo vimos también, creyendo que sus rituales, creyendo que ir al cine, creyendo que ir de compras, creyendo que ir al cumpleaños de la tía fulano o fulano, y a los 15 años, que eso le da convivencia y eso le da relación y eso tiene un propósito, y no es así. La persona se tiene que engañar en todo ello.
tiene que forjar ese tipo de cuestiones y ese engaños y engañarse a sí mismo. Y al engañarse a sí mismo, pues cae en vanidad precisamente. Y piensa que puede hacer lo que quiera y no habrá consecuencias, cosa que no es verdad. La verdad, Emet, exige realmente enfrentarse con la realidad. ¿Y cómo hay gente que le tiene miedo a la verdad, a la Emet? Por eso viven en Jebel, en ilusión, en cosas vanas. De hecho, la gran mayoría de la gente utiliza toda esta vanidad para escapar de la realidad, para escapar de la verdad, para escapar de la realidad de sus vidas, de la verdad de su miseria, de la verdad de su vacío, precisamente. Por eso la gente va a los cines, va al teatro, quiere escapar de su realidad, quiere entrar a otra realidad, porque su realidad no le satisface y tiene que buscar otra realidad, tiene que aventarse de un paracaídas, tiene que ir a un parque de diversiones, tiene que ir a un X o Y situación para disfrutar, porque su realidad, estar la persona consigo mismo, consigo misma, la realidad de su vida no le satisface, tiene que crear algo que lo distraiga de esa realidad. Y eso es la mentira, y esa es la vanidad, y eso es la que la gente busca. Por eso la gente paga por todo eso. ¿Cuál es el lugar más claro de esto? Las Vegas. Un claro ejemplo. Las Vegas es una ilusión en medio del desierto. Mentira en medio del desierto. Y la gente que anhela, la gran mayoría de la gente anhela ir a Las Vegas. Disneylandia, la gran mayoría de la gente quiere ir a Disneylandia, a Six Flags, a qué sé yo, tantos lugares. ¿Por qué? Para escapar de la realidad, para entrar en la ficción, para entrar en la imaginación torcida de alguien más y escapar de su realidad. Es algo lamentable, es algo triste, es la epidemia de este mundo. Vamos a ver también aquí en el libro de Jeremías dos conceptos. Uno es el ol, ayin lamet, ol, yugo, que quiere decir ser sumiso o estar al servicio de, y el otro es zaná, zain, nun, hei, zaná, que es fornicar o prostituirse. Y obviamente se habla cuando la persona busca busca en las cosas exteriores lo que Elohim puede darle. En Jeremías 2:20, acercándonos al final del capítulo, encontramos precisamente este concepto de libertad mal entendida, porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo, ol, ahí en Lamet, rompiste tu yugo, ahí apúntalo, O-L, Ayin Lamet, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. ¿A quién? A Yahweh. Yo no tengo por qué servir, yo no tengo por qué congregarme, yo no tengo por qué ayudar en la quijilá, yo no tengo por qué diezmar, yo no tengo por qué ofrendar, yo no tengo por qué hacer nada de eso. Yo ya me cansé de servir. Rompiste el yugo. Dijiste, ya no quiero este yugo. Sin embargo, al quitarse la persona el yugo de Elohim, se pone un yugo peor y más pesado, el yugo de las naciones. Ahora el que no diezmaba y el que no ofrendaba, ahora va a gastar hasta lo que no tiene en el cine, en las películas, en el show, en el entretenimiento pagano, en cosas vanas que lo van a hacer vano a la persona. Es algo terrible. En videojuegos, hay personas que gastan cientos de miles de dólares en videojuegos, en celulares, en tabletas, en dispositivos, etc. Y ahí, aunque es una esclavitud, aunque es un yugo, y si no ve la cabeza de los jóvenes y de los niños hacia abajo, un yugo bien puesto, literalmente parece hasta el cuello, hasta la espalda la tienen ya jorobada, de tanto que están viendo hacia abajo, hacia el celular, hacia la tableta, hacia el dispositivo, etc. Pero ese yugo sí. Esa esclavitud sí la quiere la gente. Es terrible, es lamentable. Entonces dice, no serviremos.
Sin embargo, el profeta muestra inmediatamente la ironía de esa decisión. Con todo eso, sobre todo collado alto, cualquier entretenimiento, ahí, collado alto pone entretenimiento, diversión, paseos, viajes con los parientes paganos, con los que no guardan la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Y debajo de todo árbol frondoso te echabas como una zaná, como una ramera, como una prostituta. Entonces, tenemos que ir comprendiendo esto. ¿Cuál es la idea del pensamiento que está proponiendo aquí el profeta Jeremías? La verdadera libertad que ofrece Elohim Yahweh consiste en estar unidos a Elohim mediante un pacto. Eso da libertad. Eso nos libra de tener un pacto con este mundo. El yugo de los cielos es lo que protege a Israel. Porque Él es el Señor, recuerda, por eso no pueden ser esclavos los israelitas a perpetuidad, porque son mis siervos. Cuando no somos siervos de Yahweh, nos volvemos esclavos a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el diablo, Hasatán, el mundo, la gente de este mundo, no quiere que seas libre nunca. Nunca. Jamás. Tan solo hablar de Shabbat nos habla de esa libertad. Tan solo hablar de Shemitah, de las Moadim, nos habla de esa libertad que Elohim quiere que seamos libres de este mundo. Que seamos libres de las cadenas que oprimen a la persona en este mundo. Este mundo no quiere que seas libre. ¿Qué dijo Faraón? Holgazanes. Sí, el pueblo de Israel son los holgazanes. Denle más trabajo porque tienen mucho tiempo libre. Pónganlos a trabajar. Pónganlos a trabajar. Por eso con una persona, cuando llegan las Moadim y lo que quiere es trabajar para ganar dinero, para que sus hijos tengan dinero, es una locura. Es una esclavitud que no termina nunca. Porque el padre es esclavo, la madre es esclava, los hijos son esclavos y les enseñan a la siguiente generación que hay que ser esclavo. Roe, y los dueños son iguales. ¿Por qué? Porque lo que buscan es la riqueza, el poder, la satisfacción, y aunque no sean esclavos de un patrón gentil, son esclavos de sus pecados, son esclavos de sus deseos, son esclavos de las drogas, son esclavos de las prostitutas, son esclavos de la comodidad, son esclavos de la riqueza, son esclavos de alguien. Si no se guarda la Torá, y si no se tiene el yugo de Elohim sobre la vida de uno, se es esclavo de algo, de alguien, de algún espíritu, de cualquier tipo que puede ser. De la codicia. Hay gente que es esclava de la codicia. Ya hemos hablado de eso también. Entonces, es importante el entender esto, que el profeta Jeremías está hablando de esto de una manera muy clara, muy certera desde los primeros 2 capítulos, para que la persona abra su entendimiento, para que los líderes reflexionen de esto, pero vamos a ver que no se da ese caso. Por lo tanto, paradójicamente, es peor la esclavitud de este mundo. La gente piensa que va a estar mejor la esclavitud de este mundo, pero no. La adicción espiritual a las cosas de este mundo, a los ídolos, a lo emocional. Recuerda, los ídolos van a ser emocionales. Los ídolos siempre van a jugar con las emociones. Por eso aún las religiones juegan con las emociones, te ponen tu musiquita ahí para que cuando están juntando diezmos y ofrendas, o te hablan así muy, muy bonito y no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, y no se diga pues todo lo demás, teatro, cine, todo es jugar con las emociones de la persona. Ya hemos hablado de eso también anteriormente. Ahora, la única libertad que viene es cuando estamos unidos al servicio de Yahweh, nuestro Elohim, por Ahabá, por amor, por Gesed en este caso. En este caso es Gesed, ese pacto, ese amor al pacto. Obviamente tenemos en el capítulo 13, ya nos vamos acercando ahí, el Shub, vuélvete, arrepiéntete. En Jeremías 3.1, precisamente Elohim le plantea
y le da una cuestión legal a Judá, basado en Devarim 24, que lo vamos a ver más adelante. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se une a otro, él no puede volver a tomarla. Legalmente la relación entre Elohim y Israel está terminada por las repetidas saná, infidelidades, prostituciones del pueblo. Sin embargo, rompiendo la lógica legal y humana, Elohim clama a través del profeta y le dice: vuélvete, oh Israel, Shub, oh Israel, porque yo soy misericordioso, porque yo soy compasivo. Y entonces, aquí este concepto entre la justicia, que exige el divorcio, que exige la separación, que exige lo que se hizo con Israel, precisamente, con la casa de Israel, y el amor de Elohim, se empieza un llamamiento que por amor Elohim Yahweh le dice a Israel: Shub, arrepiéntete, regresa, vuelve. Él ofrece restaurar la libertad de su pueblo no mediante castigo, no mediante el divorcio, sino mediante la transformación del corazón. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 31, el nuevo pacto, donde Elohim mismo es quien sana la rebelión del corazón humano. Entonces ya nos iremos acercando así ya. Por eso el libro de Jeremías tiene un llamamiento espiritual enorme. Hace un planteamiento de cómo hasta el día de hoy la gente busca lo espiritual en los baales, en las fuerzas emocionales, en los sentimentalismos. Y empieza a hablarle de que hay una enfermedad en el corazón del hombre, y esa enfermedad se llama la rebelión. Constantemente el profeta va a venir hablando, si tú ya leíste el libro, constantemente la mente del que adora a los ídolos se corrompe, y compara la mente del adorador de ídolos con aquel que confía en Yahweh, y ve que precisamente el adorador de ídolos se va volviendo más esclavo y pierde la identidad de Israel. Entonces vamos a ver el principio, uno de los principios que constantemente Jeremías está hablando en contra de la asimilación, en contra de volverse como los demás. Tenemos que entender que actualmente los seres humanos imitamos inconscientemente lo que vemos alrededor. Lo que nos rodea lo imitamos. Tú hablas español porque creciste con gente que habla español. Si hubieras crecido con gente que habla inglés, hablarías inglés. Si hubieras crecido con gente que hablara japonés, hablarías japonés, etc. Nosotros, inconscientemente, imitamos lo que vemos, lo que oímos. Y esto es importante el comprenderlo. Por eso Jeremías en el 2.5, Elohim declara: se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Por eso aquí lo que Jeremías está hablando precisamente es: el ídolo es nada. Y al dedicarle la vida, al gastar en el ídolo, al poner esfuerzo en el ídolo, la película es nada. El fútbol es nada. El béisbol es nada. Es un invento que alguien tiene, y hay intereses económicos de parte de los gobiernos, de parte de los empresarios, para que tú vayas. Es nada. Es dinero. Es nada. Y le dedique la persona la vida, el tiempo, el esfuerzo, su substancia, su alma, su pensamiento, su corazón, a la nada. Es una locura. Es una locura. Que haya hombres que piensen que su propósito es jugar fútbol y ser los mejores futbolistas del mundo, es una locura. Que haya gente que piensa que su labor es ser el mejor beisbolista, el mejor corredor, es una locura. Lo único que obedece es a los intereses económicos de aquellos que promueven esas actividades. Que alguien piense que ser un gran actor, ganarse un premio, ya eso de hecho está comprobadísimo, ya la gente lo sabe. Todos los premios son una locura. Se crearon para tantas cosas, pero
Son una locura, son nada. Y que la gente dedique su vida a la nada porque lo convencieron de que es algo, es una locura. Que haya verdaderamente jovencitos que dediquen su vida a querer ser el mejor futbolista, el mejor beisbolista, el mejor, porque la televisión, porque sus padres, porque el ambiente los convenció que eso tenían que ser, es una locura. Se volvieron vanos, vanos, y se vuelven el ídolo para que otra generación caiga en eso. Ya lo hemos hablado. Por cada uno de estos grandes X o Y, Z, que llegan, hay muchos imitadores, hay muchos que están viendo la idolatría y que dicen yo quiero ser como aquel, etcétera, y caen en todo ello. Y caen en depresión y caen en pues, tantas cosas. Persiguiendo un sueño vano. Obviamente la televisión, obviamente el teatro, otra vez el cine, tiene que realzar, tiene que volver a estos héroes, tiene que volver a esta gente famosa para que otros busquen eso. Pero, al final de cuentas, se vuelve vano. Y esto que el profeta Jeremías está hablando, ten cuidado con ello. No te asimiles, no te dejes llevar por lo que ves, por lo que oyes. La persona se vuelve insensible, ciego, sordo a la realidad espiritual. Está tan absorto en lo que la televisión, el carro, la casa quiere. Quiero carro, quiero casa, quiero esto. No me interesa lo espiritual, no me interesa la Biblia. Esas son tonterías. Yo quiero esto. Yo quiero lo que este mundo me tiene que ofrecer. Y se vuelve vano. Porque esa casa pasará, porque eso pasará, porque las cosas de este mundo pasarán, porque todo en este mundo pasará, como la persona pasará. Y cierra sus ojos y se hace sus oídos ciegos para no escuchar la palabra de Elohim, para conseguir lo que alguien más le dijo que es el objetivo de su vida. Que es el objetivo de su vida. Y no lo es. No es el objetivo de la vida de nadie que se muera endeudado, que se muera esclavizado, que se muera no guardando los mandamientos. Por el contrario, Yahweh, el Elohim viviente, el Rey soberano, el Todopoderoso, Jeremías lo llama así, Elohim vivo y el Rey eterno, Jeremías 10:10, le dice a la persona, adorar al Creador no vacía al ser humano, lo restaura, le devuelve su propósito original. Nadie se vacía de adorar a Yahweh. Nadie se queda en la pobreza por guardar los mandamientos. Nadie no cumple su propósito en este mundo mientras que adore a Yahweh. La adoración verdadera, el servicio Elohim, es esa transformación, porque conecta el alma de la persona, del hombre, de la mujer, con la fuente inagotable, la fuente de agua viva. Por lo tanto, entonces ya el alma no tiene sed de películas, no tiene sed de esto. El problema es eso, que la gente como idolatra, no se deshace de eso, pues siente, ay, es que hay una película, ay, es que el cine, hay que ir de paseo para acá, es que hay que salir de viaje, y tiene esa necesidad que habla de su vacío espiritual. Habla de que no buscó en Elohim Yahweh el agua, la fuente de agua viva, sino que tiene que buscarlo en las cosas de este mundo para no morir. Otro punto, la idolatría, precisamente. Y los pueblos que te llaman ídolos querían manipular a sus dioses. Esto es importante comprenderlo. Toda esta gente manipula a sus dioses. A través de, bueno, si no me das, no te doy. Si no esto, yo te doy esto y tú me das lo otro. Y Elohim no es así. Jeremías 10, 3-5. Tú ya lo leíste. El profeta se burla de la construcción de los ídolos. Habla de cómo el artesano corta el árbol, lo adorna, le pone de plata, le pone oro, lo asegura con clavos para que no se mueva. Imagínate. La idolatría es el intento de tener
control sobre Elohim, sobre lo divino. Es yo te muevo, yo te cargo, yo te hago, yo te subo. Sin embargo, esto genera la ansiedad. Como el ídolo es impotente, cuando llega una crisis, se colapsa. ¿Cómo, Rue? Sí, una persona pone su confianza en el dinero. Deja la Torah, deja Shabbat, deja de guardar los mandamientos, no diezma, no ofrenda, no ayuda, etc. Muy bien, se va, busca la riqueza, trabaja, hace mucho dinero. Viene una crisis económica, le falta el dinero y colapsa. Las deudas se disparan, viene una enfermedad que le agota sus recursos. ¿Dónde quedó su ídolo? ¿Dónde quedó la riqueza? ¿Dónde quedó el poder? ¿Dónde quedó el... ¿Dónde? Lo que pensaba que lo libraría le causa angustia, estrés y no tiene a quién acudir. Porque ¿cómo vendrá a Yahweh y dirá, oh Elohim Yahweh, ayúdame? Cuando la persona renunció a eso, renunció a ello. Y puso su esperanza en el dinero, en la plata, en el trabajo, en el patrón, en el empleador, en el negocio, en sus hijos, en sus hijas, etc. Yo les he comentado, el Eterno me ha permitido ver casos terribles de hijos y la historia está lleno de casos terribles, no solamente que yo lo haya visto, la historia está lleno de casos terribles donde los hijos acaban con la vida del padre o la madre para quedarse con la herencia. Por esa herencia que el padre luchó para sus hijos es lo que le llevó a la muerte, a que sus hijos se volvieran asesinos. Porque pues mi papá tiene seguro de vida, que se muera y heredamos el seguro de vida. Pues mi mamá tiene herencia, tiene esto, tiene el otro, tiene control, pues que se muere y pues ahora yo tengo el control. Es una locura. Es una locura. Y la codicia de los padres se vuelve la codicia de los hijos. Y como los padres le enseñaron que lo más importante es la riqueza, los lujos, el placer, la comodidad, pues entonces los hijos harán todo lo que tengan que hacer, incluido traicionar al padre y a la madre, por riqueza, dinero y todo lo que les enseñaron que era importante. Por eso aquí el profeta Jeremías habla claramente de ello, del colapso. ¿Dónde están tus dioses que te hiciste? Levántense ellos ahora si es que te pueden librar. Y eso es para todo aquel que deja la Torah, que deja de guardar los mandamientos, que deja... Ya pusiste tu esperanza en el trabajo. Cuando pierdas el trabajo, cuando ya no puedes hacer el trabajo, pues que se levante tu trabajo y que te ayude. Cuando el dinero, pusiste tu esperanza en el dinero, las riquezas, etc. Pues que se levante el dinero y que te ayude ahora cuando lo pierdas. Y es algo que es importante. El profeta Jeremías hace que reflexione el pueblo, quiere que reflexione el pueblo. Sin embargo, aquel que sirve a Yahweh no manipula a Elohim. Se somete a su voluntad. Abba, yo no espero que me des nada por guardar Shabbat. Yo no espero que me des... Por eso la salvación no es por obras. Los mandamientos los cumplimos por la Gesed que tenemos al pacto de nuestro Elohim. No esperamos recompensa, no esperamos la vida eterna, no lo esperamos. Anhelamos servir a Elohim. Sabemos lo que Él ha hecho, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado fortaleza, nos ha hecho tanto bien. Que deudores somos, por eso dice la Tanaj, que nos cuenta más como deuda a nosotros que lo que podamos recibir. Por eso cualquier persona que guarda los mandamientos por recibir algo, no va a recibir nada. Es un pensamiento errado. Es un pensamiento errado. La persona, en la forma que el profeta lo pone es eso, el amor a la palabra, el amor al pacto que se hizo. No buscamos manipular a Elohim. El verdadero servicio de Elohim requiere soltar el control, de decir, yo no sé qué va a pasar, voy a guardar, sé una cosa, guardaré la fiesta de Sukkot por 8 días, no sé si voy a tener trabajo cuando regrese, no sé qué va a pasar, pero estoy en tus manos, Abba, y pase lo que pase, voy a estar bien, porque estoy en tus manos.
No te chantajeó Abba. Yo guardé tu fiesta. Tienes que darme, tienes que bendecirme, porque nada de eso. No se puede controlar Elohim. Él hace como a él le place. Sin embargo, él es un Abba bueno y él hace compasión. Y él nos permite ver su mano poderosa para afirmar ese emunaj. Por eso vemos esta parte tan importante de renunciar a querer tener el control, y ese es el problema precisamente. La gente quiere tener el control. No se puede manipular Elohim. No se puede manipular Elohim Yahweh. Por eso cuando un hijo trata de manipular a sus hijos es una ridiculez, o los padres que se dejan manipular por sus hijos es una ridiculez, es una locura. Eso es una hechicería, eso es brujería, eso es satánico. Eso es satánico. Que el hijo manipule a sus padres, le haga un berrinche, ponga su carita de perro regañado, de gato regañado, y con una carita convenza al papá, y es una locura. Habla de que el padre, que la madre no tiene ni siquiera certeza de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, es algo, una verdadera insensatez. O con el enojo, algunos con cara de perro regañado, otros con enojo, con ladridos, con protesta, con rebelión. El Eterno no se inmuta ni ante nuestros berrinches, ni ante nuestros reclamos, ni ante nuestros gritos, ni ante nada de eso. Ay, si no me lo compras me voy a enojar y eres un mal padre y esto y lo... Di lo que quieras. No te voy a dar lo que no debes tener. Punto. Dice la Tanaj, pedís y no recibís porque pedís mal, para vuestros deleites, para vuestros pecados. Entonces, Elohim Yahweh no es manipulable ni de una manera ni de la otra. Lamentablemente muchos padres de familia sí lo son, fácilmente manipulables por sus hijos. Es decir, el adorador debe someterse a la voluntad de Elohim, no que Elohim le dé lo que quiera. Lo cual quita toda ansiedad. Abba, tú eres bueno, tú darás. Y lo mismo pasa con el hijo. Dice, Abba, yo confío en ti. Lo que tú me des está bien. Lo que tú me des va a estar bien. Tú me amas, tú me quieres. Tú vas a darme lo que tengas que darme. Y va a estar bien. Uno de los tantos momentos crudos y dolorosos precisamente en cuanto a la idolatría se encuentra con Jeremías 2:23 al 25. Ahí lo tienes en tu Tanaj. Aquí la idolatría no se presenta como una elección racional, como que alguien elige, sino como una adicción compulsiva e irracional. Toda idolatría es eso, una adicción, esclavitud. Recuerda, un adicto es un esclavo. Compulsiva, más película, más televisión, más música pagana, más show, más espectáculo, más compulsiva e irracional. No tiene sentido, pero lo quiero. No tiene sentido que me deleite, pero lo quiero. La persona se mete con una prostituta, no tiene sentido, se puede enfermar, puede enfermarse, contagiar a su familia, pero lo quiere la persona. Ir al cine a pagar por ver las porquerías de la mente de otra persona no tiene sentido, pero se vuelve una adicción compulsiva e irracional que la persona cree que necesita. Y se vuelve adicto a eso. Es una locura, amados Sahim. Por eso ese ímpetu destructivo, por eso Jeremías compara al pueblo como con una camella ligera que se enreda en sus caminos, una asna montés, dice el profeta, en el ardor de su olfataje, el ambiente, dice, su deseo. Recordemos que los camélidos, los camellos, tienen ese oler el viento y buscar al macho o a la hembra. Y la imagen es la de un animal en celo que está impulsado por sus instintos incontrolables, corriendo desesperadamente para satisfacer un deseo que tiene. Así se compara la persona en este mundo. Me urge ir al cine, me urge ir aquí, me urge el videojuego, me urge el fútbol, me urge, como una camella que levanta los labios para olfatear y buscar qué es lo que le va a satisfacer. Guiado, impulsado solamente por sus deseos, por sus instintos. La idolatría despoja al hombre, a la mujer, de todo lo racional
y lo vuelve esclavo de sus deseos, de sus apetitos, de sus concupiscencias, de sus deseos, cuales quieran que sean. Por eso, cuando habla Jeremías 2:25, el pueblo responde a la invitación al arrepentimiento. Veamos cómo responde: con cinismo, cínicamente. Por eso esa gente cínica es burlona, con una mentalidad típica de los adictos. No hay remedio, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Cinismo y desesperanza. No me importa lo que digas, Jeremías, no me importa lo que diga Elohim, no me importa lo que diga la Torá, yo quiero esto y lo demás no me interesa. Yo anhelo esto y lo demás no me importa. Yo anhelo el cine y no me importa que me digas lo que digas del cine. Yo quiero fútbol y no me importa lo que digas del fútbol. Yo quiero usar pantalones las mujeres y no me importa nada. Yo quiero. Y entonces la persona cae en ese cinismo y desesperanza. No hay remedio. No hay remedio. No que lo diga el profeta Jeremías, lo dice la propia persona. Es un fatalismo. Creen que ya están demasiado rotos, manchados, ya no hay vuelta atrás, ya no hay regreso. Y en algunos casos así es. Ya no hay, porque la persona se entregó de lleno a eso. Sin embargo, frente a esa parálisis de la voluntad, porque el punto es, si quieres, puedes. La mujer que se viste como prostituta puede dejar de vestirse como prostituta. La persona que trabaja en Shabbat puede dejar de trabajar en Shabbat. Si quieres, puedes. Hay voluntad. Si tú quieres hacer teshuvá, y sobre todo en estos 40 días, puedes hacerlo. Frente a esa parálisis de la voluntad, Jeremías revela que la sanidad no vendrá del esfuerzo humano solamente. El problema es el corazón humano. Por eso Jeremías 17:9, lo hemos venido hablando, escríbelo, guárdalo, subrayalo, Jeremías 17:9, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón del hombre. La única salida, por eso dice, no te estribes en tu propia opinión, teme a Yahweh y guarda los mandamientos. Por eso esta parte es tan fundamental. ¿Cómo se vence el miedo? ¿Cómo se vence esta transacción y el deseo de controlar, manipular el mundo? Al amor a la Torah, guardar los mandamientos, confianza en Elohim. Abba, si yo hago lo que tú me dices, no importa lo que pase en el mundo, todo va a estar bien, porque estoy alineado a tu voluntad. La identidad, el vaciarse, estar en Hebel, ser vano. El ser humano se vuelve tan inerte como el ídolo, se vuelve tan Hebel, tan vano. ¿Cuál es la solución? Adorar a Yahweh, tener plenitud, restaurarse por completo. Dejar de pensar que se pueden crear los ídolos, dejar de mantener los ídolos. Es fundamental. No importa qué tipo de ídolo sea, de madera, el dinero, la plata, el oro, la aprobación del padre, la aprobación de la madre, lo que sea el ídolo, la aprobación de los hijos. Hay padres que su ídolo son la aprobación de sus hijos. Es decir, tienen que quedar bien con sus hijos, porque si no quedan bien con sus hijos, sienten que fracasaron como padres. Es una locura. El padre que quiere quedar con sus bien para sus hijos nunca va a poder hacer su buena función como padre, porque entonces su labor es complacer, se vuelve esclavo, ya no es Abba, ya no es la fuente, ya no es la fuente de sabiduría, ya no es la fuente de enseñanza, ya no es la fuente de orden, ya no es nada. Ahora se moldea como sus hijos lo hagan. Y ya no es el Abba, ya no es padre. Ahora es un político cualquiera, literalmente. ¿Cuál es la función del político? Quedar bien con el pueblo, que el pueblo lo quiera, que el pueblo lo apoye, aunque se vuelva un perverso. Tener el apoyo de sus hijos, el tener el apoyo de sus hijas. Se vuelve un político cualquiera, ya no es un padre. Por eso los padres de ahora son muy diferentes a los padres de antaño, aún a los padres de la Torá, y vamos a hablar de ello. Y vamos a comprender eso, y eso tiene
un contexto sobre todo lo que estamos viendo, la aceptación de los hijos hacia los padres, es una locura. De hecho, si vemos lo que hace Josías, nos vamos a ir dando cuenta. El rey Josías, como líder político, fue uno de los reyes más piadosos de Judá, por no decir de los menos perversos, o de los más piadosos, vamos a ponerle. Encontró el libro de la Torá, que nadie quería ya. Inició una purga radical de todo lo malo, destruyó altares paganos, eliminó a los coanim idólatras, centralizó el culto en el templo de Jerusalén. Todo eso lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 23. Todas las reformas de Josías. Sin embargo, Elohim a través de Jeremías le dice en el 3:10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se ha volvido a mí de todo corazón, sino fingidamente, sheker, con mentira, con engaño, dice Yahweh. Entonces hubo un arrepentimiento falso. Es decir, el rey usó su poder político, su poder como rey para hacer estas reformas, pero el corazón estaba lejos de Elohim. Es decir, la persona iba al Mishkan, en este caso iba al templo, pero quería estar entre los ídolos. La persona iba al templo, pero quería estar en el cine. La persona iba al Mishkan bien vestida, con siniut, pero quería estar en minifalda, con poca ropa, entre los pecados de Baal. La persona iba y se presentaba delante de Elohim Yahweh y levantaba sus brazos y adoraba, pero en su corazón estaba en la idolatría, en el fútbol, en el béisbol, en aquella época, en los altares de los Baales. ¡Ay! ¿Quién diera que ya terminara el servicio Elohim para que fuera a deleitarme en el pecado del mundo, en el pecado de los Baales, en los lugares altos? Es decir, el rey estableció cambios externos, pero de nada sirve si dentro de la persona no renuncia a sus ídolos. Por esto este engaño se volvió fingidamente sheker. Obviamente aquí Josías cambió las leyes, los edificios, pero no pudo generar un cambio interior. Solo Elohim Yahweh puede, y si la persona quiere, lo anhela. Las reformas fueron impuestas desde el gobierno, desde arriba. El pueblo obedeció por conveniencia política, porque si no los mataban. No porque se arrepintiera de sus pecados. Para Elohim, la religión externa que encubre un corazón idólatra es peor que ser un rebelde pecador. Es decir, una persona que pretende ser kadosh, una persona que pretende ser santa, una persona que pretende tener una relación con Elohim y ocultamente desea más el pecado, es peor que precisamente el que se abrió y dijo, bueno, yo ya me dedico al pecado, yo ya no guardo la Torah, yo no guardo los mandamientos, yo ya no guardo nada, me voy al mundo. Porque por lo menos esa persona sabe que está mal, sabe que lo que está haciendo está incorrecto. Por eso viene el contraste de Israel y de Judá, Jeremías 3:6, entrando ya de lleno al capítulo 3. Elohim utiliza una metáfora de las dos hermanas para describir esta división del pueblo. En el caso del norte, el reino de Israel es llamada Meshubá, la rebelde. Meshubá. Shubá viene de volverse, pero en este caso Meshubá es la parte hacia la idolatría, hacia el pecado, a ser descarada. A causa de esto, Elohim le dio carta de divorcio por ser Meshubá. La mandó al exilio en Asiria, por mano de Asiria en el 722 a.C. Mashiach. Sin embargo, a Judá no le llaman Meshubá. Recuerdan, Meshubá, rebelde, la que se aparta, la que se va. Judá le llama Bogedá. Ahí mismo en el capítulo 3 le llama Bogedá, la traicionera, la desleal. En el caso de Yehuda vio el juicio que cayó sobre la hermana mayor Israel. Tenía Jerusalén, tenía el templo, Judá, a los reyes como Josías, pero en lugar de aprender, de temer a Elohim, de guardar los mandamientos, se prostituyó en secreto. Por eso le dice en el verso 11, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. La rebelde Meshubá, la desleal Bogedá. Elohim expone que la hipocresía es peor que la rebelión frontal. Israel fue honesta en su maldad. Judá utilizó
el templo, la ceremonia, las reformas de Josías como una máscara religiosa para seguir pecando y transgrediendo. Por eso vemos un caso terrible. Por eso dice, Israel fue más justa que Judá. Porque Israel se desvió, Israel literalmente cambió las fechas, Israel fue a través de los ídolos, no pretendió ya. Y entonces Elohim Yahweh le da la carta de divorcio y es separada. Sin embargo, a Judá le llama traidora. Y hasta el día de hoy, la gran mayoría de la casa de Judá es una traidora a la Torá y a Yahshua HaMashiach, disfrazando con reglas rabínicas, con reglas religiosas, la verdadera emunaj de Elohim, y apartando a los que quieren acercarse a la Torah de Yahweh, diciéndole que ellos no son judíos, que ellos no son israelitas, que no tienen por qué guardar Shabbat, que no tienen por qué comer kosher, que eso solamente es para ellos, cosa que es una mentira también. Por eso es peor aún ese caso. Por eso es peor el caso de Judá. Entonces, hay que tenerlo siempre muy en cuenta, estos dos conceptos, para que lo pongas ahí en tu Tanaj, para no caer ni en uno ni el otro, no caer ni en la hipocresía ni en la rebelión. Meshubá, rebelde; Bogedá, la traicionera. Ahora, mucha gente pregunta, ¿cómo es que Elohim, que es el amor supremo, es bueno, llama a su hijo rebelde y a su esposa prostituta? En el pensamiento actual, si el hijo es rebelde, es culpa del papá. Y si la esposa se va con otro, es culpa del esposo, o viceversa. Es una locura. En el mundo que estamos, es una locura. El hijo es rebelde, es culpa del papá. El hijo es culpa del papá. Se fue la mujer con otro, se fue el esposo con el otro, es culpa del esposo. O fue culpa de la esposa. Todo es culpa de otro. Y aquí Elohim Yahweh nos confronta con una realidad. ¿Cómo es que Elohim, que es amor, que es bueno, que es justo, pueda llamar a su hijo rebelde y a su esposa prostituta? Porque ahí donde mucha gente da el grito en el cielo y ay no, eso no es de Elohim, eso no. Claro que es de Elohim. Lo que pasa es que la persona no comprende que esa respuesta radica en comprender que el amor de la Tanaj no es sentimentalista, no es un sentimiento ciego, no es algo que se siente en los sentimientos, valga el pleonasmo, sino que es una lealtad apasionada hacia la verdad. No se puede tener amor si no hay emet. Y si alguien es rebelde, cuando el padre diagnostica al hijo como rebelde, es porque lo es. En este caso, un padre que ama genuinamente a su hijo no ignora sus adicciones, no ignora sus enfermedades, no ignora sus vicios. Si el hijo está caminando hacia un precipicio, el amor de Labán no se expresa susurrando palabras de vas bien, hijo, tú vas bien, sigue tu camino. No, sino gritándole, ¡hey, cuidado! Vas en el camino de la muerte. El problema es que la gente, los jóvenes van hacia el camino de la perdición y los dicen, sí, hijo, es tu camino, tú sabes, sí. No, cuidado, cuidado, cuidado con esa parte. Llamar al hijo rebelde no es un insulto al capricho, no es un insulto, no es caprichoso de parte del padre. Es un diagnóstico, es una aseveración de los resultados de la actitud. Elohim no puede sanar a un pueblo que se niega a reconocer su enfermedad, y su enfermedad es la rebelión. El amor de Elohim confronta el autoengaño de Judá para poder rescatarlo de esa destrucción. Algo que ellos han elegido por mezclarse con las naciones precisamente, pero tiene que llamarlo por lo que es, una rebelión. El esposo que usa el lenguaje prostituta, saná, es una metáfora al matrimonio, es el corazón del pacto en el monte Sinaí, es de la fiesta que venimos, precisamente de Shavuot. Elohim no era un jefe, no era un alcalde, no era el presidente, no, era el esposo de Israel, era el esposo de la amada. ¿Y qué vino? Lo opuesto al amor no es la ira, es la indiferencia. Si tú no amas a alguien, pues no te importa.
No te importa si se acuesta con uno, se acuesta con otro. El hecho es que Elohim ama a Israel y por lo tanto le dice, te has comportado, te has echado como una ramera. Es decir, no te ha importado que tienes un pacto con Elohim, te vas al cine. No te importa que tengas un pacto con Elohim, transgredes el Shabbat. No te importa que tienes un pacto, no te importa que tienes un compromiso, te metes con quien quieres meterte. Esa es la realidad de la que está hablando Elohim. No es un insulto, no es una grosería, es como cuando hablamos en la Tanaj de los perros, no es un insulto, no es como la gente que le dice perros para insultar a la gente, no. El perro destruye con la boca. Cuando la Tanaj habla de los perros, habla de aquellos que destruyen con la boca. Por eso cualquier persona que hace chisme, cualquier persona que habla mal de otro, eso es un perro. Quiere con la boca destruir al otro. No como una manera ofensiva, no como una grosería. Decirle en este caso que Elohim le diga a Israel, ramera o saná, no es una grosería, no es un insulto, no es no es por despecho. Que al hijo le diga rebelde no es por despecho. Le está confrontando con su realidad, le está confrontando con lo que está haciendo, lo está confrontando con la verdad. Obviamente en el mundo de hoy se oye como insulto, se oye como maltrato, se oye como... No, es como si alguien le dice, tiene cáncer, no es un insulto, es lo que tiene. Tiene gripa, tiene diabetes, no es un insulto, es un diagnóstico, es lo que tiene. Es lo que le está afectando a su vida, es lo que le está haciendo daño. Y por lo tanto tiene que cambiar su manera de vivir, tiene que cambiar su manera de comer, tiene que cambiar. Por eso cuando la persona se enferma, tiene que cambiar su vida. Así también en lo espiritual. Cuando la persona está enferma espiritualmente, tiene que cambiar su vida. Qué come, qué hace, qué no hace, etc. Por eso Elohim Yahweh no es indiferente. El celo de Elohim no es basado en inseguridad o en una tiranía, sino precisamente en el que ama a su esposa, en el que ama a Israel y le duele el que Israel esté en camino de perdición, vaya en camino de muerte. Elohim utiliza esta figura de la prostitución, de la zaná, para que el pueblo comprenda la gravedad del pecado. Adorar a Baal no era explorar otras áreas espirituales. Es como si la mujer o el hombre engaña a su esposo o su esposa con 1, 2, 3, 4, 5, es que estaba explorando y que el marido diga, sí, es mi culpa. O la mujer diga, sí, es mi culpa, fue mi culpa. No, no se trata de eso, pero este mundo está tan torcido que así lo ve, así lo ve. Adorar a Baal no era explorar alternativas espirituales, es adulterio. Estaban entregados su alma, su cuerpo, estaban usando su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus sentimientos, que estaban hechos para tener esta exaltación con Elohim, esta relación con Elohim, con los Baales. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción en lo que Elohim, las duras palabras que Elohim utiliza, porque en esta en esta porción de los profetas, todo el libro de Jeremías, vamos a ver palabras fuertes en la Tanaj. Y no son insultos, no son groserías, son diagnósticos reales de parte de Elohim. Por eso su amor es un fuego consumidor. Él está dispuesto a ofender a Israel, a tocar esa fibra sensible y destrozar esas ilusiones que tiene, que piensan que porque tienen el templo no va a pasar nada. Por eso la diferencia entre Beshuvá, la rebelde, y Bogedá, la traidora, en el libro de Jeremías, es una de las distinciones más importantes en toda la Tanaj. Estas dos palabras, a través de ellas, Elohim precisamente va clasificando dos tipos diferentes de pecado humano frente al pacto que él tiene. Es decir, los dos son israelitas, los dos son descendientes de Israel. Uno es la casa de Israel, uno es la casa de Judá. Uno es definido como rebelde porque el Mebushá se traduce como rebelde, apóstata, el que se aparta, y viene precisamente de que se alejó de Elohim. Representa un abandono abierto, manifiesto. Yo no voy a hacer lo que Elohim dice, yo no voy a hacer lo que la Torah dice. Ese es un Mebushá. No oculta su idolatría, no oculta que es un rebelde, no oculta. Va al becerro de Dan, va al becerro de Betel, adora a Baal de manera pública, que el mundo me vea que soy un pecador, que soy un transgresor. No me importa.
Ese es un Mebushá. Es el cónyuge que empaca las maletas y le dice, ya me voy de la casa. Dice, ya no te amo, ya no te quiero, se va con otra persona. Es honesto, doloroso, pero es honesto. Judá queda como el que te amo mucho, te quiero mucho, pero por la espalda me estoy acostando con un amante. Esa es la gran diferencia entre Mebushá y Bogedá. Es decir, el Mebushá no es que esté bien, pero abiertamente se apartó, abiertamente se fue. El Bogedá, no. Por eso hay que tener mucho cuidado, no entrar ni en una ni en otra. En el caso de Bagad, actuar encubiertamente, engañar, traicionar, romper la confianza, precisamente viene de disfrazarse de piedad. De ahí viene Beget, precisamente de la vestimenta. A aparentar, es de lo que acusa Yahshua HaMashiach a los líderes religiosos de Judá, tener una apariencia de piedad, pero en realidad no amar a Elohim. En el caso de Bogedá, de la traidora Judá, representa esa infidelidad oculta que viene y dice, ¿en qué te puedo servir? El hombre o la mujer, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? Y muestra ese interés, pero por el otro lado tiene el amante, por el otro lado se deleita en el pecado, por otro lado, y es el cónyuge que se queda en casa, sonríe en fotos familiares, celebra los aniversarios, pero por otro lado tiene amantes secretos, tiene hombres aquí, mujeres allá, etcétera, etcétera. Es la mujer que le tiene a su marido, pero anhelaría estar con otros hombres, etcétera, etcétera. O que lo está también en su mente y en su corazón. Es aquel hombre o mujer que está con su esposo, pero por debajo de la mesa pues tiene sus ídolos precisamente. ¿Por qué la traición? ¿Por qué la abogada es peor que el rebelde? Precisamente en hebreo lo vemos, el resultado, lo vemos, 3:11, ha resultado justa la rebelde Meshuvá, es decir, menos pecadora, en comparación que la desleal Bogedá de Judá, la desleal de Judá. Entonces, para quien sufre de Mebushá, que es el abandono abierto, ya lo vimos, es evidente que está lejos de Elohim. Tarde o temprano las consecuencias de su vida, sin rumbo, pueden llevarlo a crisis, arrepentimiento. Vemos el caso del hijo pródigo. Pero quien sufre de Bogedá es una traición encubierta, es el autoengaño. Creo que tengo el templo, creo que tengo los rituales, creo que soy piadoso, creo que estoy haciendo, digo que me congrego, pero no me congrego, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se engaña a sí mismo. El Bogedá se engaña a sí mismo. Y Elohim revela que él prefiere el rechazo frío. Por eso dice la Tanaj, o sé frío o sé caliente. O estás bien en la Torah, guardas bien los mandamientos, o mejor vete al mundo. No pretendas que guardes los mandamientos. Porque si te vas al mundo, bueno, fracasarás, te irá mal, perderás, etc. Llegará un momento en que tal vez hagas teshuvá. Pero si le estás jugando al payaso, si le estás jugando a que sí y al que no, no hay sanidad para ella. La religión vacía los hace apáticos y no pueden hacer teshuvá. Porque todavía preguntan, ¿y de qué hemos de hacer teshuvá? Elohim revela precisamente que él prefiere que la persona sea fría y directa antes que tibia. El dolor de la bagat, de la traición, de aquel que finge ser aliado, es peor que el del meshuvá. Es peor. Por eso, cuando vemos en resumen esta situación de la meshuvá, que es la apostasía frontal, decir, ya no quiero Torah, ya no Shabbat, ya no Keipa, Tzitzit, nada, me voy al mundo, etc. Esa persona es meshuvá, es rebelde, no que está bien, pero tiene más posibilidades de ser teshuvá que un bogeda, un hipócrita religioso. Por eso dice Yahshua HaMashiach, y lo vemos de la mano con el Brit Hadashah, las prostitutas y los publicanos van delante de los líderes de Israel. Tú, amado tú, amada Jod, que antes comíamos,
cerdo que guardamos los días, no guardamos los días, que no guardamos la Brit Milá, que no guardamos los mandamientos. Bendito Yahweh Sebaot, Elohim Yahweh nos ha puesto por delante de los líderes religiosos de Judá y de Israel y nos permite caminar en esa dirección. Porque reconocimos que la Torah es verdad. Más adelante llevaremos ya el capítulo 7, donde el pueblo se refugia en el templo, o se quiere refugiar en el templo, se quiere refugiar en argumentos, y vamos a ver que no funciona de nada. Para concluir este capítulo 2 y capítulo 3, el pueblo de Israel fue desechado por rebelde y Judá se le tuvo por traidor. Que nosotros no seamos ni rebeldes ni traidores. Que nosotros no pongamos nuestras esperanzas en los Baales mientras que pretendemos guardar la Torá. Que nosotros no pongamos, nuestros jóvenes no pongan sus esperanzas en las cosas de este mundo, sino que se enfoquen a guardar la Torá. Si te enfocas a guardar los mandamientos bien, todo lo que hagas prosperará. Lo dice la Torá. Porque todo lo que hagas va a tener el propósito de guardar los mandamientos, te vas a mantener en integridad, no te vas a contaminar, vas a tener principios sanos, vas a tener principios firmes, vas a tener un manantial de agua que no depende de películas, de cine, de espectáculos, de nada, sino de Elohim Yahweh, que te da de su dabar y su poder para seguir adelante. Cierra tu Tanakh, cierra tus apuntes, amado Aj, amada Jot. Ha pasado el primer día de los 40 días de Teshuvah. Estamos llegando a hemos iniciado el segundo día y así seguiremos contando los días hasta llegar a la hermosa fiesta de Yom Teruah, posteriormente hasta Yom Kippur, y que lleguemos preparados, que no lleguemos como rebeldes, que no lleguemos como traidores, sino que verdaderamente hagamos una auditoría de nuestra mente y nuestro corazón para analizarnos, juzgarnos con verdad, en verdad, y ayudar precisamente a nuestros hijos, a nuestras hijas, a hablar como Elohim Yahweh con verdad también, para que Él nos guíe a eso, a toda verdad y a toda justicia. Abacadosh, en el nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, tenemos toda rabá por varones como el profeta Jeremías que tú levantaste, Abba, para hablar a tu pueblo Israel, aún con palabras fuertes, aún con palabras difíciles, Abba, para reflexionar, para pensar, para meditar en nuestro corazón y para poder hacer teshuvah. Vuélvenos a ti y así nos volveremos, Abba, y restáuranos como lo hiciste en la antigüedad. Te lo pedimos, Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omein, Beomein. ¡Aleluya! Bendito Yahshua HaMashiach. Bendito es nuestro Abba Kadosh.